Y ustedes se preguntarán, ¿solo es posible conectar circuitos en serie o paralelo? Y la respuesta es no. Es posible y pasa mucho que estas distintas configuraciones se combinan dependiendo de la aplicación, dependiendo del dispositivo que se quiera construir, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un circuito algo complejo en el que tenemos resistencias que están conectadas en serie, pero también tenemos resistencias conectadas en paralelo, al mismo tiempo que hay una en serie y al mismo tiempo que están con otras en paralelo. ¿Okay? Para resolver este tipo de ejercicios, lo que necesitamos hacer es encontrar los puntos, digamos, más interiores o más derivados de nuestro circuito. Empezamos en la batería, ¿okay? Y vamos avanzando. Veamos. Okay. Conforme vamos avanzando, vamos a encontrar de este lado la primera desviación. Y de este lado también encontramos una desviación aquí. Después avanzamos y prácticamente esta se encuentra con esta en serie, pero si avanzamos del otro lado tenemos otras dos desviaciones aquí. Y sin importar en dónde avancemos, vamos a encontrarnos por fin con el circuito se encuentra a sí mismo aquí. Entonces tenemos que empezar por aquí. ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir buscando circuitos equivalentes, calculando las resistencias equivalentes que se encuentran. Por ejemplo, en este circuito equivalente podemos ver que está en paralelo. Así que podemos calcular una resistencia equivalente que va a ser el inverso de 6 ohms más el inverso de 10 ohms. Y la resistencia equivalente entonces va a ser 1 sobre un sexto más un décimo. ¿Okay? Esto en ohms. ¿Okay? Y esto va a ser igual a 1 entre un sexto más un décimo. Es decir, 3.75 ohms. Y de nuevo, esta resistencia equivalente es menor que las dos iniciales de 6 y de 10. Ok, ¿qué pasa entonces en este momento con mi circuito? Bueno, yo tengo ahora un circuito equivalente que empieza de nuevo en la batería de 9 volts, se encuentra con una resistencia de 0.5, avanza, tenemos la resistencia de 5, tenemos la resistencia de 4, pero aquí va a haber una diferencia. En lugar de tenemos la de 8, en lugar de tener dos resistencias en paralelo, ahora tenemos una resistencia equivalente 1, que es igual a 3.75 ohms. Y aquí tenemos una resistencia de 8 ohms, 5 ohms, 4 ohms, 0.5 ohms. ¿Okay? Entonces vean esta resistencia equivalente 1. Al calcularla nos permite simplificar un poco el circuito original. Ahora, analizando esta, tenemos tres resistencias. La de 5 ohms está en paralelo con estas dos, con la nueva resistencia equivalente 1 y con la de 8 ohms. Estas dos están en serie. El paso que seguiría entonces sería resolver estas dos en serie para tener una sola resistencia equivalente que esté en paralelo con la de 5 ohms. En este caso, la resistencia equivalente 2 está en serie, así que esta va a ser igual a la sumatoria de 8 ohms más la resistencia equivalente 1, que es de 3.75 ohms, es decir, 11.75 ohms. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Okay?
Otra vez, la batería no la hemos tocado, la resistencia interna tampoco, la resistencia de 5 ohms tampoco, la resistencia de 4 ohms tampoco. Pero ahora, en lugar de tener dos resistencias en serie aquí, tenemos una sola resistencia equivalente que es igual a la 2 y es igual a 11.75 ohms. Y ahora, ¿qué sigue? Pues resolver ahora este circuito en paralelo, que es el más interior o el más derivado hasta el momento. Entonces vamos a calcular una resistencia equivalente 3, que va a ser igual a 1/5 de ohms más 1 sobre 11.75 de ohms. Luego entonces la resistencia equivalente 3 va a ser igual a 1 sobre 1/5 más 1 sobre 11.75 ohms. Y esto es igual a 1/5, 1 sobre 11.75 inverso. Y aquí tenemos una resistencia equivalente total de 3.5 ohms. ¿Qué ganamos con esto ahora? Bueno, ahora tenemos la batería de 9 volts, tenemos la resistencia de 4 volts, pero ahora en lugar de tener estas resistencias en paralelo, tenemos una resistencia equivalente 3. Tenemos la de 0.5 ohms, tenemos la de 4 ohms y tenemos la resistencia equivalente 3, que es igual a 3.5 ohms. Si se fijan, ahora sí ya tenemos un solo circuito sin derivaciones. Por tanto, ahora podemos calcular la resistencia equivalente total del circuito. Esta resistencia equivalente está en serie, así que va a ser simplemente la suma de 3.5 ohms más 4 ohms más 0.5 ohms, es decir, 4 y 4, 8 ohms. Como tenemos esta resistencia equivalente, entonces ahora tenemos un circuito equivalente de 9 volts con una resistencia equivalente total de 8 ohms. Y ahora podemos calcular la intensidad que suministra esta batería dividiendo el voltaje entre la resistencia, es decir, 9 volts sobre 8 ohms, prácticamente 1.125 ohms, digo amperes. ¿Okay? Y esta es la forma en la que se van resolviendo los circuitos electrónicos o los circuitos eléctricos que son más complejos al combinar conexiones en serie y en paralelo. Empezamos desde lo más profundo o desde lo más derivado y vamos buscando resistencias equivalentes, eliminando esas digamos esas complejidades poco a poco hasta encontrar la resistencia equivalente final, que nos permite calcular la intensidad entregada en este caso por nuestra. Ok, pero esta es la corriente suministrada aquí. También podemos ver que tenemos una resistencia interna y esta es una FEM de la batería, es decir, la potencia, el potencial del circuito abierto o el potencial nominal. Si queremos calcular el voltaje terminal o el voltaje real, tendríamos que calcular el voltaje entre estos dos puntos, pasando la resistencia interna de la batería. Sabemos que el voltaje terminal va a ser igual a la FEM menos la intensidad por la resistencia interna.
es decir, 9 volts menos 1.125 amperes por la resistencia interna, que es de 0.5 ohms, y esto nos da un voltaje terminal de 9 menos 1.125 por 0.5, 8.43 ohms, perdón, volts, 8.43 volts. Bueno, prácticamente 44. Esta es la intensidad de corriente, digamos aquí. Intensidad igual a .125 amperes con una diferencia de potencial entre estos dos puntos pasando la resistencia interna, o voltaje terminal de 8.44 volts. Fíjense que ahora podemos ir trabajando hacia atrás para ir calculando las caídas de voltaje y también las intensidades en cada sección de de los circuitos, o más bien del circuito original. Ya sabemos que en total tenemos un voltaje de 9 volts nominal, o una FEM, una intensidad global de 1.125 amperes y una resistencia equivalente global de 8 ohms. Okay. También sabemos ahora que por la pérdida en resistencia interna de la batería, el voltaje terminal pasando esta resistencia es de tan solo 8.44 volts. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con la resistencia o con el voltaje en la resistencia equivalente 3 y en la resistencia de 4 ohms? ¿Okay? ¿Cómo podemos calcular cuál sería el voltaje aquí? Si aquí tenemos 8.44 volts, ahora podemos trabajar con esta resistencia o con este circuito otra vez. Aquí hay 9 volts. Entre este punto y este punto hay 8.44 volts. Si yo sé que aquí hay una intensidad de 1.125 amperes y una resistencia de 4 ohms, el voltaje aquí, o el voltaje en esta resistencia, va a ser igual a la intensidad por la resistencia, estoy despejando mal, por la resistencia, es decir, 1.125 por 4 ohms. Y tenemos un voltaje aquí de 4.5 volts. De este lado, si nosotros quisiéramos calcular el voltaje entre estos dos puntos, entonces está dado por 4.5 volts. Si yo quisiera calcular o buscáramos calcular cuál sería el voltaje entre estos dos puntos, o entre este punto y este, ahora necesitaríamos calcular con la misma intensidad, pero ahora la resistencia sería la equivalente 3. Y la resistencia equivalente 3 es de 3.5 ohms. Así que el voltaje entre estos dos puntos, o el voltaje que aplica en la resistencia equivalente 3, va a ser igual a 3.5 ohms por 1.125 amperes. Es decir, $3.94 volts. Y si se fijan, si nosotros sumamos
3.94 más 4.5, tenemos un total de 8.44 ohms, que es la diferencia de voltaje entre estos dos puntos. Okay. Sabiendo que entre esta resistencia equivalente 3 hay una diferencia potencial de 3.94 volts, puedo regresar a este circuito, porque sé que entre este y este punto hay una diferencia de potencial de 3.94 volts. Y ahora puedo calcular cuánta corriente se fluye por cada ramal paralelo. ¿Okay? ¿Cómo calculo eso? Vamos a llamarle a esta intensidad 1 y a esta intensidad 2. La intensidad 1, al ser un ramal paralelo, va a ser igual a la caída de voltaje de 3.94 volts dividido entre la resistencia de 5 ohms. Y eso es igual a 3.94 entre 5, prácticamente 0.788 amperes. En cambio, en el ramal I2 tenemos el mismo voltaje, 3.94 volts, pero ahora la resistencia es la equivalente 2, es decir, 11.75 ohms. Y esto nos dice que por ese ramal fluye una corriente de 3.94 entre 11.75, 0.34 o 0.335 amperes. Para verificar si este resultado es correcto, le podemos sumar a ese punto 335.788 amperes del otro ramal y prácticamente nos dice que I1 más I2 es igual a la intensidad que calculamos global. .123 amperes. ¿Okay? La pequeña diferencia es por los decimales. Perdón. Aquí tenemos entonces ya la intensidad 1 y la intensidad 2. Con esta caída de voltaje, ahora podemos también calcular si por aquí pasa una intensidad 2 de 0.335 amperes. Ahora podemos calcular cuál es la diferencia de potencial entre este y calcular el potencial aquí. De manera que por la resistencia de 8 ohms tenemos 0.335 amperes por 8 ohms. Tenemos aquí un potencial de 2.68 volts. Mientras que en otra resistencia tenemos la misma intensidad pero un voltaje diferente. Lo calculamos multiplicando 0.335 amperes por 3.75 ohms. Y esto nos da un total de 1.26 volts. ¿Okay? Si sumamos 1.26 más 2.68, debemos obtener los 3.94 volts que teníamos antes de o con la resistencia equivalente de esta en serie, porque la sumatoria de los voltajes en serie debe ser igual al voltaje total. Y eso nos da. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una caída en la resistencia equivalente de 1.6 volts, una intensidad de corriente de 0.335 y podemos regresar a calcular cuál sería la intensidad 3 y la intensidad 4 que se van por los ramales en paralelo aquí, cuando sé que la intensidad total que entra es de 0.335 amperes y la diferencia de voltaje en este caso
es igual a 1.26 volts. Para calcular la intensidad 3 necesitaríamos dividir 1.26 volts entre 6 ohms. Y para calcular la intensidad 4 necesitaríamos dividir 1.26 volts entre 10 ohms. Aquí vamos a tener 0.126 amperes y en este caso tenemos 1.26 entre 6, 0.21 amperes. Si lo sumamos nos da un total de intensidad total 0.336 amperes. De nuevo por decimales, pero podemos ver que prácticamente se cumplen las reglas o las ecuaciones que vimos en los videos. Okay. Espero no haberles confundido mucho. Revisen y traten de hacer por su cuenta este circuito, copien en su libreta y traten de hacer las operaciones de nuevo para ir verificando su entendimiento. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.